Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen desde el corazón, a todos los que se vayan incorporando. Hoy hacemos un especial contactado. Ese va a ser el último programa de la temporada de Desde el Corazón y entonces pues hemos visto bien pues regalaros todo un pedazo de programa que estoy seguro que con las personas que tengo aquí junto a mí va a ser posible y nada, voy a empezar vamos a empezar a saludar uno por uno. Adi, Muy buenas Adi, tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación y va a ser un gran programa, van a ver, mucha información. hola, buenas tardes. Adi Buenas Calle, tardes. Sí, hola, buenas noches y gracias también por invitarme, es un placer. Roberto Lozano, Hola, gracias Ana, gracias al equipo de Desde el Corazón. También es un placer y vamos a disfrutar mucho seguramente de este contacto general. Gracias. Bernardo, Hola, encantado de estar de nuevo en vuestro programa y bueno, pues aquí estamos de nuevo intentando solucionar algunas cosillas. ujú, Carlos Bentivén, Buenas noches a todos, un placer estar aquí. Siento no tener cámara en este momento, pero bueno, tampoco os vais a perder nada, así que espero que disfrutemos de este debate. seguro que sí. Caterina Eisenberg, Hola, buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Veo que somos un grupo muy guapo esta noche, la temática también. Y muchas gracias por dar también una voz crítica en el misterio que soy yo. Esmeralda, Bueno, un gusto otra vez estar aquí cada vez que me invitas desde el corazón y espero que este sea una bonita reunión, seguro que sí, y que todos los que puedan escucharlo en algún momento lo disfruten tanto como nosotros. Gracias. Isabel Rodríguez, Buenas noches, Ani. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por este programa. Es un placer reencontrarme con alguno de vosotros. Hace tiempo ya que nos veía. Un enorme placer. E incluso alguna cara nueva. Bueno, aunque no se te ve la cara, Carlos. Pero seguro que es un gran descubrimiento. Y el tema de este programa es una bomba. Así es que encantada. Muchísimas gracias. Miguel Pineda no ha venido. Moisés Galacer, Hola, buenas noches. Un saludo a todos. Encantado de estar aquí como siempre. Y sí, creo que va a ser un programa entretenido y es un tema que a mí me ha gustado siempre desde pequeño, o sea que agradecido de poder estar aquí con todos vosotros. Vicente Senabre, Hola, ¿qué tal? Pues yo igualmente súper encantado de estar y de compartir este momento con vosotros y nada, expectante de esta noche tan grande que vamos a tener con todos nuestros invitados. genial. Gracias. Y una servidora Ana, que tengo que decir una cosilla. Hoy es mi santo, hoy es Santa Ana. Y la verdad, Felicidades. que mejor regalo que Felicidades. este que estoy recibiendo, no puedo recibir. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades Muchas igualmente. felicidades. Felicidades. Felicidades igualmente. Felicidades. Empezamos el programa. Em, ¿Quién podría explicar lo que son los círculos en los cultivos? Bueno, pues los círculos en los cultivos o los círculos de las cosechas, ¿no? Como más bien son conocidos, son los círculos que de repente de la noche a la mañana aparecen de la nada y parecen ser una obra no humana, ¿no? Una obra que transmite un mensaje, un símbolo o unos señales que
parecen, bueno, pues ser provenientes de alguna, digamos, inteligencia diferente a la nuestra, ¿no? En la mayoría de los casos, los círculos de los cosechas no presentan mucho interés porque son fraude. Por desgracia, hemos tenido hace un par de años también aquí un caso en Guadalajara. Se han desplazado periodistas de investigación como por ejemplo David Cuevas, acompañado por Javier Rueste, y bueno, pues han encontrado quién era el culpable de la aparición de estos círculos de la cosecha de Guadalajara. Con lo cual hay gente que sí cree en determinados mensajes porque no estamos hablando de un círculo o de dos, sino de multitudes de círculos de las cosechas que aparecen en todo el planeta, ¿no? ¿Dónde más suelen aparecer? Pues en Inglaterra, o sea, en Gran Bretaña, ¿no? Por toda la parte, tiene mucha parte verde. Y en Estados Unidos, como no. En España no solemos tener muchos casos, hemos tenido algún que otro, pero no muchos, no tenemos, digamos, esta cultura, ¿no? Pero donde más se puede encontrar con este fenómeno, entre comillas, es en Estados Unidos e en Gran Bretaña. Si alguien quiere añadir algo. Con vuestro permiso, tengo que decir, perdón, una cosilla que se me había olvidado. Voy a dejar a Isa monitorizando la reunión, ¿sí? La tertulia. Yo estoy. Un placer, Ani. Gracias, cariño. Adis, ¿qué ibas a decir? Vamos a ir levantando la mano para que no ocupen demasiado tiempo cada uno y así podamos hablar todos. Tú has levantado la mano, Adis. Sí. Estos círculos de cosecha son ya milenarios porque han aparecido en diferentes épocas de la historia. Cada uno de ellos lleva un mensaje, porque como nos recordamos, tienen diferentes lenguajes, que son avisos, que hay veces tienen mucha posibilidad de estar dando diferentes visiones o reflexiones acerca de todos estos. Cada uno de estos son de una sola raza, porque ellos son los que se encargan de llamar la atención al planeta para que sepamos de que ellos existen y están presentes. Como se acuerdan, en 2002, 2003, algo así, que aparece un extraterrestre, la figura del extraterrestre, y donde tiene un círculo, donde lo tradujeron en código ASCII, que decía que el peligro no estaba allá arriba, sino estaba aquí en la Tierra. Y es verdad. Con todo lo que pasa de eventos, de desastre y las malas relaciones de los países, todo eso se nos está aclarando de algún modo de que son avisos que no se cumplen en un día, sino tienen tiempo para poderse procesar y realizarse. Estos avisos que están dando no nada más han estado en Inglaterra, ahí es masivamente y tienen una fecha donde llegan y empiezan a aparecer, como bien dice, que empiezan a aparecer y vienen uno tras de otro. Pero cada uno lleva un mensaje diferente, como eclipses, como cambios o planetas, etcétera, ¿no? Pero no nada más ahí, también ha estado en Turquía. En Turquía no son tan vistos, pero sí han habido en épocas pasadas, inclusive aquí en México, uno que apareció que no sé, nadie le dio importancia porque el campesino lo tapó, lo borró y, o sea, no se pudo. Y en otros países también, en Francia, en España han aparecido. O sea, pero se están yendo más directamente a lo que es Londres. ¿Por qué Londres? Porque es una zona donde, según Yolaris, es donde empezaron a hacer los contactos hace millones de años, es el territorio. De que ahí llegaban y es ahí donde tienen vamos a decir, su base hace miles de años y es ahí donde acostumbran donde están. Porque en algún momento de la historia, los extraterrestres llegaron y la historia nos dice que nadie cree, ¿verdad? Pero es así, de que nosotros somos herederos de ellos por el plan genético, que tuvieron que ayudar a la civilización para poder crearnos con una
una imagen, ¿no? Más formal o una de personalidad, de físico, etcétera, etcétera. Cosa que ha pasado porque en muchísimos eventos que ha habido durante toda la historia, la arqueología es la mejor forma de saber. Pero inclusive en Cusco, en Perú, todos esos lugares ha habido toda esta información que muchas veces no se sabe traducir. Que tenemos, y además como saben muy bien de que no toda la gente, y aún siguen diciendo que no está confirmada la presencia de ellos o la existencia de ellos en el pasado y en la actualidad. Entonces, como ellos dicen, bueno, pues si no me quieren creer de que estuve aquí antes, bueno, pues ahora estoy aquí. Porque esto también se relaciona con los eventos de apariciones de los diferentes naves que han aparecido en el mundo, porque ha aumentado este número de avistamientos. De avistamientos. Ajá. Sí, muchísimos y diferentes tipos de naves, además. Muy Entonces son interesante. de llamar la atención y se dejan ver más, se exhiben más para que la gente esté viéndolos, que los estén percibiendo, que estén viendo y tomando fotos, imágenes y se está participando, ¿no? Muchísimas gracias, Aris. Ahí continuamos luego. Ha levantado la mano Esmeralda. ¿Qué quieres contarnos, Esmeralda? Es que está silenciada. Ahora. Sí, bueno, en relación a este tema, a ver, bueno, creo que todavía me queda la mano ahí, ahí se bajó. En relación a este tema de los círculos de los cultivos, son varias razas. A ver, ahí, ¿mejor? ¿Volví? Se te ha congelado ¿Mejor? la imagen, pero se te escucha bien. ¿Escucháis bien todo? Sí. Sí, relativamente sí. Sigue, Esmeralda, por favor. Se ha congelado, ¿no? Se ha congelado la imagen y ahora parece que la voz también. Son varias razas, pero hay unas razas en particular que son las que más se dedican a este tema de la comunicación con el humano a través de lo que son los círculos de los cultivos. También esto tiene que ver con un momento en el que la humanidad empezó a estar más en el aire y entonces podemos ver desde arriba exactamente qué es lo que pusieron en el cultivo. Y estos cultivos, como decía Adis, estos dibujos que hacen, siguen una secuencia, ¿sí? Tienen como unos estadios, uno diría etapas. Entonces hay unos que se dedican a una temática, otras líneas, otros que se dedican a otro, cada uno tiene su línea, ¿sí? Entonces hay quienes se dedican a estudiarlos y van clasificándolos, entendiendo la relación que tienen entre ellos, entendiendo esta progresión, hay una progresión, ¿sí? ¿Y a qué se refieren? Son mecanismos, de lo que habla es de mecanismos, pero que tocan distintos ámbitos. Uno diría la parte como más de ingeniería, otra más la parte biológica, ¿sí? Entonces, los especialistas en estos temas humanos, ¿sí? Van encontrándose con esta información que les sirve para ir decodificando lo nuevo que se está presentando. Es una especie de asistencia o guía en el conocimiento de todo esto nuevo, en toda esta expansión que tenemos respecto a la transformación que está ocurriendo a todo nivel. Entonces, esa es como un poco el trasfondo de lo que se trata y que obviamente, como en todo, puede haber fraudes también, y es importante entender, en la medida que vamos comprendiendo la información, es más fácil identificar el fraude, ¿sí? Porque obviamente no encaja con las piezas, es como una pieza que queda desordenada. Eso es. Entonces, a muchos les habrá pasado de pronto, si se interesan por este tema del círculo de los cultivos, que de pronto estaban trabajando en un tema, y más los que tenemos contacto, ¿sí? Y de pronto lo que estaba uno trabajando y graficando, porque la información que ellos nos comparten es tan compacta que muchas veces nos la pasan no de una manera verbal, sino con imágenes. Estamos viendo imágenes en movimiento. Entonces empezamos a poder procesar eso, entender de qué va eso, y empezamos a graficar, a dibujar unas ciertas dinámicas de flujo, lo llamo yo.
Y es ahí que luego vemos en el siguiente cultivo que se aparece, siempre es como en el mismo momento, como una sincronía ocurre, que puede ser incluso exactamente lo mismo o muy parecido a lo que uno estuvo graficando. Entonces, es para comprender un poco los elementos que requerimos, por dónde va, cómo ir interpretando, ¿sí? Para dónde nos están llevando, qué es lo que está ocurriendo, qué materia estamos trabajando. Por ahora es algo muy, muy, muy grande, muy complejo y está llevando a la tecnología a un nivel muy profundo e integrando distintos ambientes que hasta ahora son especialidades para el humano hacia una forma, una reunión de todas las esferas en una sola central tecnología que lo abarca todo. Así es como lo comprendo. Muchísimas gracias, Esmeralda. Moni, has levantado la mano, ¿verdad? Nadia. Sí, sí, Es que sí, pone claro, Moni. No, Adia, Adia. Adia. sí, sí, es, Es sí, Adia, sí, Adia mi qué. otro Adia nombre Es es que que Adia. pone Sí, otro sí. nombre. sí. Siguiendo un poco el hilo de Esmeralda, que estoy totalmente de acuerdo, em, estos dibujos, ¿no? Que nos dejan aquí también, obviamente que vienen de varias civilizaciones, pero también llevan unos códigos, ¿no? Son contenedores de información, ¿vale? Y esa información va por la vía energética y va trabajando, por una parte, el humano, el campo energético del humano, y por otra parte va trabajando pues las líneas energéticas del planeta Tierra. Ninguno de estos círculos o dibujos obviamente no está puesto allí por coincidencia. Los sitios donde están puestos es porque exactamente está pasando por algunas líneas electromagnéticas dentro de lo que es el plano terrenal, y o porque es información que va a llegar a ciertos humanos Discúlpame, Adia, discúlpame. sí, Me están avisando que nos quedan 10 minutitos para que lo sepamos de este primer Zoom. sí, no, es muy cortito. Continúa. Solamente quería añadir a lo que Esmeralda ha explicado tan bien, ¿no? Que ella dice que lleva una cierta secuencias, tiene como una cierta mecánica, son mecanismos, y esto estoy totalmente de acuerdo y lo veo de una manera energética, que está aparte, que esos mecanismos son realmente códigos, son energéticos. Los sitios donde están, donde se encuentran estos círculos, no es una coincidencia, está puesto allí al propósito. Está hecho como Adis también ha explicado antes, que son varias razas, y realmente todos nosotros, especialmente las personas que estamos interesadas en eso, somos semillas estelares, y nuestras razas vienen aquí también a dejarnos algún guía, vienen aquí a dejarnos códigos, a dejarnos información, y a cada persona, a cada semilla estelar le va a servir de alguna manera en algún momento en su vida o en su camino del despertar. Y vale, más o menos lo único que quería añadir, que esto no son círculos vacíos, no son dibujos vacíos, no es solamente la simbología, sino también los códigos y la energía que lleva como en su esencia, ¿no? Es como una stamp, lo lleva dentro y apoya, aparte de la conciencia humana, apoya
también el trabajo energético, lo que es del plano terrenal, de las líneas energéticas del plano terrenal. No sé si alguien más quiere seguir o tenemos tiempo, nos vamos al próximo. Bernardo, ahora pues ya sabes, lo que quede, que a lo mejor quedan 5 o 6 minutillos. Vale, de acuerdo. Bueno, a lo largo de las experiencias que yo he tenido y las informaciones, coincido realmente con la mayoría de los colegas, ¿no? El, el tema es que ellos tienen, cuando bajan aquí, es un sistema de comunicación entre ellos. También valoran mucho a ver hasta qué grado está la humanidad preparada para darle más información. Pero sobre todo es para conectar entre ellos mismos, porque hay muchas razas. Lo mismo ocurría también como en la llanura de Nazca, hay formas de araña, hay infinidad. Y era una forma de conectar entre ellos para hacer sus trabajos, porque la Tierra era un hervidero de vida de cientos de miles de razas, sin exagerar, porque había muchas terminaron más, se pelearon. Y entonces todo esto viene, los círculos como dándonos información y dando información a la Tierra que también la habían dejado obsoleta totalmente, ¿no? Debido a la guerra y debido a todo eso. Tiene que ver con los espíritus de la naturaleza y todo eso. Entonces, al quitarle la información a la Tierra, pues la Tierra tuvo que estar también en plan de sobrevivencia, igual que nosotros. Y esto es una cosa muy importante. Entonces ahora, pues, hay un ciclo cósmico en el cual, pues, un grupo de extraterrestres, bastante raza, pues han decidido, pues, conectar con la Tierra a través de formas geométricas, de conocimiento, mediante de medicina, y todo tipo de tecnología, para que la Tierra reciba otra vez el conocimiento que tenía antes, que con la guerra fue destruido totalmente. De ahí que hay muchos espíritus de la naturaleza que se rebelaron y ahí lo tenemos, ¿no? Los animales no tienen por qué comerse unos a otros, para nada. Hay en otros planetas los animales están en armonía. Y entonces aquí, como ha habido tantos cambios, pues una forma de conocerse entre ellos mismos y razas nuevas que han entrado, pues como si dijeran, hola, aquí estamos, vamos a intentar intercambiar conocimiento, porque así funciona el universo, ese es su trabajo, igual que nosotros aquí, pues tenemos nuestra profesión, pero arriba es diferente, arriba es muy diferente a todo, porque no existe el dinero, por lo menos una gran cantidad de planetas no existe el dinero, no existen las tarjetas de crédito, entonces ellos con su creatividad, pues pueden hacer infinidad de cosas. Tiene también su matriz, porque también las tiene, pero no lo que hay aquí, porque esto es un ejemplo muy bárbaro, muy agresivo y muy de maldad, que aquí está afincado ya muchos siglos, razas que ya no tenían que estar, pero quieren ellos apoderarse del planeta, del sistema solar y más allá. Y ya no digamos, y ya termino, no digamos lo que hay de la Federación Galáctica, que no es trigo limpio, hay de todo. Y ella es la que tiene aquí trabajando a un montón de razas que no son las más adecuadas y son las que han permitido que desde hace 4 años esta pandemia saliera a la luz y se llevara muchísima gente, ¿no? Unos porque tiene que partir, pero hay otros que no necesariamente, porque incluso a los más espirituales les ha tocado, ¿eh? Les ha tocado y bastante fuerte, ¿no? Y ellos no esperaban que esto iba a ocurrir. Pero bueno, aquí hay que estar muy alerta porque la federación hay de todo. Y de hecho yo tengo muchos informes últimamente que recibo de esta de esta Federación Galáctica, que ahí hay muchas cosas que hay que mirar muy detenidamente. Y entonces eso es muy interesante a tenerlo en cuenta. Y el que no, diría que busquen en la Federación Galáctica, no solamente que son seres buenos, de luz, porque para eso se creó, pero a la larga esto no es verdad. Nada más que hay que fijarnos cómo está el planeta. Y bueno, y en otras cosas que hay que hablar de la Federación, que nos ataca de que nosotros somos los malos, los que hemos puesto al planeta en este desorden, en este caos, cuando no es así.
para nada, es lo que hay por encima. Ahí está, pues los gobernantes, la élite está falsa, pero como la humanidad no despierta, ya están despertando mucha gente, pero a base de dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, el que sienta deseo de investigar, que investigue sobre todo la Federación Galáctica, porque yo estoy recibiendo mucha información de ella y por circunstancia también me ha tocado vivir una mala experiencia cuando era muy joven y empecé a investigar. Empecé a investigar a lo largo de los años. Entonces todo esto me ha dado a observar, a investigar lo de los círculos de trigo, ¿no? Estos, y todo esto, ¿no? Pero que estamos buscando la verdad, estamos intentando conocer mejor lo que nos pasa y lo que hay a nuestro alrededor, pero que esto no es normal. Este planeta de agresividad, de dolor y de sufrimiento, de enfermedades, esto no es normal. Esto no es normal. Y aquí también muchos seres, semillas que han venido también a aprender o a divertirse, también han caído en esta propia trampa. O sea, han dicho parte de la verdad y parte de la mentira. Entonces, hablando de los círculos de trigo, pues eso, son informaciones, para resumir, son informaciones que dan entre ellos, ¿eh? Y pues para ayudarse, para conectar, pues se dan también contraseñas, se dan tecnología y sobre todo para que la Tierra vaya recordando aquello que le quitaron. Ajá. Muchísimas gracias, Bernardo. Pues vamos a despedir esta primera parte, que tenemos otras dos más. Y ahora, cuando terminemos, tiene la palabra Caterina, que ha levantado la mano. ¿Quieres decir algo tú, Ani? A mí me apunta detrás de Caterina, que tengo que hacer una preguntita, por favor. Yo también quería hacer una preguntita, No nos queda, ¿vale? Quería hacer una pregunta. No nos queda, Caterina. Bueno, no sé, se va a cortar ya. Nos queda un minuto, se va a cortar ya y que me responda Bernardo en el siguiente. Vale. La pregunta es, hablas de la Federación Galáctica, ¿vale? Yo soy escéptica en este sentido, no lo voy o sea, ni esconder ni negar, yo soy escéptica. ¿De dónde? ¿Cuáles son tus fuentes de información que recibes de la Federación Galáctica? ¿De dónde sacas? Disculpad que se ha cortado el anterior directo, pues se ha cortado mi pregunta y mi pregunta iba para Bernardo, ¿no? ¿Qué son aquellos seres de la Federación Galáctica? ¿Cómo contacta con ellos? ¿Qué clase de mensajes recibe de ellos? Y cuando hablamos de contactados, lo ha mencionado fuera de cámara Moisés, cuando hablamos de contactados, yo creo que habría que concretar de qué clase de contactados o vida extraterrestre supuesta, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente? Entonces, doy la palabra a Bernardo y muchísimas gracias. De acuerdo, ok. Te doy la respuesta. Yo desde muy jovencito ya empecé a tomar contacto con estos seres que supuestamente son de Ganímedes, y ahí llevo pues ya 50 años toda esta trayectoria. Entonces, si no los conozco, pero en un 80% yo creo que ya conozco cómo son. Aquí en la Tierra no celebra nadie, ningún contactado de la parte, digamos, la parte oscura que hay arriba. Yo cuando empecé muy joven, pues tomé contacto con ellos y todo fue muy positivo. Le voy a hacer un resumen. Y soy un buscador, ya de muy joven ya sentía la búsqueda esta y bueno, en aquel momento, en el año 75, ocurrieron una serie de hechos en la cual muchos grupos, pues también a la vez, pues de alguna manera se unieron a estas visiones o estas experiencias. Entonces, nos dimos cuenta que en aquel momento, hoy se sabe mucho más de la Federación Galáctica, pero en aquel momento estos hermanos mayores, porque son nuestros hermanos mayores, que también están en diferentes lugares del universo, y algunos de ellos pues no están haciendo las cosas correctamente o como debería, porque hay mucha información, muchas federaciones de razas, y unas están de acuerdo y otras no. Unas
unas quieren ayudar a la Tierra y otras no la quieren ayudar, en fin, porque no están de acuerdo, porque tiene sus historias. Lo que es la Federación Galáctica, pues en aquel momento nos hablaron muy de pasada, nos dijeron que eran un grupo de razas extraterrestres que estaban bastante elevadas y que tenían ciertas tecnologías y muy avanzados y que ayudaban a los mundos que estaban esclavizados, pero muy sencillo, no hablaban profundamente. Y entonces, eso era lo que nos dijeron, pero cuando yo contacté con ellos, al principio todo fue muy positivo, pero después me vino todo lo negativo. Claro, de lo negativo he aprendido muchísimo, pero con muchas dificultades y poquito a poco ellos mismos me han ido hablando de la Federación Galáctica, que no son tan buenos como nos lo dicen y que, como dicen también el lema de Hermes Trismegisto, como abajo es arriba, arriba es abajo. O sea, las mismas experiencias, las mismas cosas que hay aquí en la Tierra también existen arriba. Y con el tiempo me he dado cuenta, digo, esto aquí no encaja, esto lo que me ha pasado no encaja, ni que yo me he desviado, ni que porque yo cometí un error y entre los negativos, todo eso ya con una reflexión muy grande, pues muy lentamente, estoy hablando del año 75, 85, 90, 95, y bueno, hasta incluso un poquito antes de la pandemia, unos 2 años antes, comenzaron ya hablándome de la profundidad de que había de la Federación Galáctica. Y lo que me dijeron era que en aquel momento los que recibimos la llamada y una respuesta telepática eran nuestros hermanos mayores que querían aquí realizar un trabajo junto con nosotros, que veníamos de otros planetas, que somos también semillas. Lo que pasa es que venimos un grupo aquí primerizo para ayudar después a que los otros regresara aquí en la encarnación, ¿no? Entonces, nosotros éramos la avanzadilla y ya en esos años ya, en el año pues 2016 o 17 ya, me dieron información que yo normalmente lo voy escribiendo en el blog, y lo que me decía que era de estos 43 guías, o 49 que había, pues cada uno venía de un sistema planetario y que no todos ellos eran benevolentes y que el cabecilla, vamos a llamarle en planos de la Tierra, para que nos entendamos, pues había buscado a esos 49 guías por todo el sistema solar y fuera del sistema solar para crear aquí un trabajo de ayuda y despertar de conciencia a la humanidad. Y entonces nosotros fuimos la voz cantante y contestamos porque ya veníamos ya de esos planetas, veníamos ya con esa programación. ¿Qué pasó? Que no nos dijeron la verdad. Ellos venían con un trabajo, nosotros lo aceptamos. eh, Había un programa muy extenso que nunca nos lo dijeron, y ese programa era pues tener experiencia bastante cruda, bastante dura, y observar que el universo no es lo que nos dicen ni siquiera aquellas razas benevolentes, porque hasta ellas mismas muchas veces ocultan cosas. Y esto es parte del aprendizaje, pero que de ahí viene todo esto de la Federación Galáctica. Eh, Como todos estos 50 años nunca he parado, he estado siempre investigando a ver por qué me pasó esto, por qué ocurre esto, por qué de dónde viene esto. Pues ellos me han ido dando más información de la Federación Galáctica. Ellos pertenecen a la Federación Galáctica, cada uno tiene sus nombres, pero muchos se independizaron porque no estaban de acuerdo con el trabajo o con los programas que tiene. Y de hecho, hoy la voz cantante más importante para mí, porque yo lo he estado estudiando, son las razas de las Pléyades, las de Taigeta. Hay una serie, ni es inteligencia artificial ni nada de nada. El que quiera aprender o el que quiera comprender y recibir información, pues que busque, porque hay ahora mismo es de actualidad, todo ha cambiado en una plataforma de internet de ellas mismas. Ya sé que esto es muy difícil de entenderlo o de creerlo, estamos hablando como de una ciencia muy trabajada, pero que está la cosa tan difícil, tan dura, que ellas, desde su nave, una nave, tiene su propio internet
y lo está enviando a una plataforma que hay aquí en YouTube que se llama, pues bueno, hay varios, esta se llama Maris Baru, ¿no? No me importa por decir los nombres. Si Disculpa, empezamos a Bernardo. observarla, todos los conocimientos, Bernardo, veréis, sí, 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 discúlpame, ¿puedes repetir el nombre, que es muy interesante? sí, Mari Esbaru o Mari Mari, Suaru, ¿puedes Suaru, deletrea, sí, sí, porfi? como en español, Mari en español, Mari con I latina, sí, sí, y después el apellido es S de Sevilla, sí, W, A, R, R, U, 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 Malis, U, U. U, Malis Suaru. Vale. Entonces, ella tiene desde la nave nodriza, que va acompañada con un grupo de extraterrestres bastante preparados, son lirianos igual que nosotros, es que digamos que estamos muy, muy cercanos a su familia, junto también a los Urma, que son gatos, que miden, pues, que son telepáticos y que son los que se acercan los que están más cercanos a la fuente, ¿no? Y son muy, muy directos. Entonces, hablando de ella, es interesante cómo ella también tiene su matriz también con dificultades. Nosotros la tenemos todavía más dura. Y entonces ella, desde la baja densidad de la Tierra, tiene una nave nodriza que se llama SS Toleca, y desde allí ha cogido ella su propio internet y está divulgándonos en la plataforma de YouTube, ¿eh? Aparte de otros. Han estado trabajando ellos mucho tiempo y están dándonos mucha información, cosa que la Federación Galáctica no lo dice. Y aunque ellas pertenecen a la Federación Galáctica, nos están hablando de cosas que no están haciendo ellos bien. Porque la Federación Galáctica siempre ha existido, siempre. Y es más, cuando comenzó eran humanos ayudando a otros humanos. O sea, la chispa divina ha creado infinidad de razas, de energías, de átomos esparcidos infinito por todo el universo. Y entonces, muchas de estas razas, pues, es que hay vida en este universo y en este sistema en el solar hay vida. Fuera de este sistema solar también hay vida. Aquí, al estar en un planeta carcelario, muy primitivo, hecho a conciencia, porque las tecnologías no la quitan, no es que no haya gente buena y que están creando tecnología libre, la hay, pero no la ocultan la misma Federación Galáctica, que está dirigida también por nuestros llamados hermanos mayores, que también hay entre ellos dificultades y choques. Lo que comentaba era que para nosotros, cuando hablamos de Dios, estamos, sin saberlo, lo más cercano a la Federación Galáctica. Es muy interesante. Entonces, lo que hay en la Federación Galáctica es tremendo. Claro, conforme vamos descubriendo lo que ellos están haciendo, porque ellos no quieren que tampoco se sepa esto, que existen ellos, para seguir ellos manipulando y haciendo cosas que no están de acuerdo, porque son muy mentales. Y ahora, eso lo dice Maris Baru, la chica extraterrestre que tiene unos 16 años, pero que tiene un nivel de conciencia muy grande, y dice que constantemente es como un canal de información que da ella, porque hasta su reina, la reina Alenín, que es la reina de allí, de Taijeta, ha sido envenenada en la nave esta que está ahí, en la baja densidad de la Tierra. Y dos de ellas, muy fuertes, han muerto. Una es Barú de Erra y otra Anika de Tebe, por estar tan cerca de la Tierra en esa nave, porque la energía aquí es tan fuerte y tan llena de veneno que han muerto por querer ayudar a los terrestres, ¿no? Entonces, tenemos de ahí una información que al 100% nunca la vamos a saber, pero que para mí, creo que hay un 70 y un 80% que de mucha verdad, y por ahí por donde hay que coger esa percepción e investigar cada uno. Porque ahora hay una confusión tan grande. La Federación Galáctica no dice las verdades y ahí está unida también la Federación, está unida al cabal, a la élite, a los gobiernos, a los seres regresivos de arriba, más otras confederaciones que, aunque estén más elevadas,
también está unida a la Federación Galáctica, vamos a llamar la densa de aquí de la Tierra, que son militares. Y ellos permiten que ocurran las guerras, que ocurran estas enfermedades. Ellos han permitido los pinchazos, han permitido las estelas químicas. Todos son ellos tienen el 90% de toda la Tierra, lo controlan ellos. Y todo lo que ocurre en la Tierra son ellos, pero están las razas benevolentes que están con ellos, que son las que están un poco pues empujando, como la de Taygeta y tantas otras, o los Urma o los Engan, que son muy parecidas a los vikingos. ¿Sí? Toda esta información la tengo de esa red que ella ha creado y de mis propios guías que también, pues yo creo que están rectificando. Ellos no hicieron las cosas del todo bien, y están rectificando. Y les cuesta, porque son muy mentales, muy mentales. Pero entonces ellos mismos me han dado muchísima información de lo que es la llamada misión Rama, que es donde yo entré con 19 años. Y muchos jóvenes también que lo han tachado de loco, de chalao, que eso fue no sé qué. Eso es más profundo y más fuerte de lo que imaginamos. Y yo Disculpa, tengo la información en mi blog. No es que sea toda completa, porque nadie tiene la verdad. Pero ahora, lo más disculpa. cercano a la actualidad es entrar en la plataforma de Marius Barú, y ahí Sí, te da vídeos muy cortitos de cómo están las cosas ahora funcionando en la Tierra. Y pues después cada uno muchísimas que se gracias, vaya abriendo, Bernardo. ¿no? Con todo el respeto, cada uno tenemos, pues para eso hemos venido, ¿no? Para ayudar, para enseñar, para conectar. Ni yo soy más que nadie, ni cada uno está donde tiene que estar, Gracias, ¿sabes? Bernardo. Entonces eso es muy interesante. Vamos a quedarnos con esto último que has dicho, que sí De que acuerdo. es súper interesante. Y antes Sani había dicho que quería hablar, y después Carlo, que lleva también No, una levantada. yo solamente quería preguntar una curiosidad, porque bueno, yo en estos temas soy un poquito... ¿Hay alguien que haya, o sea, quién interpreta los círculos de cosecha? Si hay habido alguna interpretación posible, si hay algo que se haya podido interpretar. ¿Sí? ¿Esmeralda? Sí, por mi parte, cuando yo sigo los que van en el día a día, los que se presentan, ¿sí? No hago estudio hacia atrás y es en función a lo que yo voy trabajando. Porque por eso les dije que desde la línea que cada uno trabaja, la ciencia que cada uno trabaja, les sirve ir viendo esto, les van a llegar los que les tienen que llegar, no cualquier círculo, ¿sí? Y van a entender un poco más de lo que ya están trabajando. Por eso, aquello que no estás trabajando no lo vas a entender. Así funciona. Esa es la cuestión. Y hay grupos, personas que trabajan con el contacto más exclusivo de lo que es el grupo arturiano, la raza arturiana, ¿sí? Los arturianos se comunican aclarando unos ciertos círculos, ¿sí? A un grupo. Yo después tendría que mandarles, si les interesa, el contacto que se dedica a eso. Y ellos, bueno, hacen como una especie de predigestión, ¿sí? Facilitan un poco, sin que sea una chorrada, así, una cantidad de explicación. No es mucha la explicación, pero nos los hacen un poco más digeribles. Ujú. Entonces hay algunos que están, por ejemplo, de los asturianos, otros, por ejemplo, son de los Pléyades, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, es un poco, bueno, como decía Bernardo, también este tema de que son varias razas, y entonces, desde ese punto de vista, por qué este tema de que se comunican entre ellos? ¿De qué va? Porque también, como dijo Bernardo, nosotros, bueno, lo dijo Bernardo y lo dijo Moni, este tema de que somos semillas estelares, nos ponemos esa etiqueta. Entonces, nos sentimos identificados con unos o con otros, porque de pronto nos hemos visto algunos de nosotros con otro cuerpo en alguna experiencia. En mi caso, yo me he visto con muchos cuerpos, por eso mi trabajo es como más trascendental en el sentido de que atraviesa un poco o entrecruza la información de unos y otros por la existencia que yo tengo, o yo lo llamo la función que tiene mi alma. La función que tiene mi alma, que yo trabajo
me dedico al tema de las regresiones de vidas pasadas, por eso hablo a nivel alma. Entonces, a nivel alma es más fácil para mí explicar la vida extraterrestre y desde ahí es que yo tengo todos los contactos que tengo, que son formas de vidas completamente distintas. No solo son diferentes genéticas, ¿sí? Sino que además están en distintos, uno diría, niveles de formas de vida, o sea, unas que son más con más detalle y con color, forma y así como nos podemos ver nosotros, o más animalito, más vegetal, porque hay algunos que son unos humanoides medios vegetales, hay de todo. Y también hay otras formas de vida que son totalmente, uno diría, energéticas, en el sentido de que uno solo ve cuerpos de luz, ¿sí? Entonces es súper vasto y compleja la creación. Hay muchísimas formas de vida y desde aquí podríamos decir son algo así como escalas de conciencia. Uno diría, conciencias más vastas tienen otro tipo de corporeidad. Ajá. Entonces, esto es recontra complejo. Si nos quedamos solo en el tema de la Confederación o Federación de Mundos Libres, el cual también conozco mucho el tema porque yo, dentro de mis cuerpos, yo formo parte de esa cosa, grupo, como lo quieran llamar, de ese ambiente que es súper enorme porque hay muchas razas, más de 250 razas solo en la Confederación de Mundos Libres. Aparte, más abajo, tenemos sobre Estados Unidos una mega nave que es de la Alianza Esfera. La Alianza Esfera son 50 razas, o sea, hay muchos grupos. Son muchos grupos. La Alianza Esfera está en relación a la Confederación de Mundos Libres. Y más arriba hay otra cantidad de agrupaciones que no están directamente involucradas con nosotros, porque la que está más, que nos tiene, entre comillas, tomados, aunque lástima que suena mal lo que estoy diciendo, pero lo digo porque toda nuestra temática está más envuelta con ellos, es esta Confederación de Mundos Libres. Y sí, tal como dice Bernardo, hay muchas razas, es todo un tema ponerse de acuerdo como pasa en este mundo con humanos también, ponernos de acuerdo, y sí, tienen sus procesos y sus cuestiones, tratan de tener unas líneas troncales para tomar decisiones más rápidas, y eso implicó que por mucho tiempo, habiendo contacto, no se intervenía en este mundo, no se hacía absolutamente nada o prácticamente nada, tal como dijo Bernardo. Es cierto eso, pero también desde el humano, ¿sí? Porque como semillas estelares nosotros no solo habitamos de otra forma, sino que habitamos aquí, por algo decidimos venir aquí y vivir la vida humana también. Y es para poder asistir, porque ¿cómo yo voy a poder asistir a una forma de vida si yo no sé lo que entienden ellos, cómo viven ellos, qué es lo que está pasando? Entonces, y es por eso que a través de la experiencia como semillas estelares, además porque, por cierto, todas las semillas estelares, o la mayoría, vienen de una selección. Ellos reciben capacitación, digo ellos, nosotros. Todos nosotros recibimos una capacitación antes de venir. Y ahí Bernardo lee la letra chica del contrato, porque eso está. Aquí nadie viene lo mismo que haría un humano si va a otro planeta. No va así porque sí, sin nada. Mismo si somos soldados en una guerra en este mundo, nosotros tenemos una formación para eso, ¿sí? Imagínense lo que hacen estas razas para venir a un lugar con un nivel de complejidad que tiene este ambiente. Por supuesto, pero por supuesto, porque además tienen un sistema de administración que hace que haya una responsabilidad por esas personas que vienen acá, ¿sí? Por sus soldados. Es así. Entonces, bueno, lo digo así porque me siento muy involucrada en todos lados, desde el humano y desde todos los lados. Por eso, pero eso sería un tema muy largo y bueno, es para no me quiero extender en eso. Pero muchas Muchas gracias, Esmeralda. Vamos, yo estoy abriendo los ojos como platos y los oídos. Ahora, Carlo, que lleva un ratito con la mano levantada, y después Moisés. Hola, buenas noches. Mira, me han surgido varias dudas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera de las dudas es por qué este tipo de revelación, que puede ser tan importante a nivel humanidad, a nivel de sociedad, a nivel de tradición y comportamiento, ¿no? Porque al final nosotros somos el fruto de todo nuestro pasado. Entonces, ¿por qué hay una comunicación a unas personas que, pues en muchos casos, no son relevantes en la sociedad, son personas muy discretas, son personas sin poder adquisitivo o sin capacidad de mando o de liderazgo, etcétera? Eso sería
sería una de las cuestiones. La otra cuestión es que, en resumen, toda esta sociedad que hay, bueno, que comentáis que hay intergaláctica, yo no lo sé porque no lo he visto, pero ni lo conozco, ¿no? Ahora pues me suena todo un poco pues a ciencia ficción, que me encanta y ojalá fuera así, porque, joder, sería súper chulo que hubiera esa evolución en el universo. Lo que estamos hablando son cambios de conciencia reales, ¿no? Una parte de lo que sería la conciencia o de cómo nos representamos a nosotros mismos en nuestro entorno y con el entorno que podría existir ahí fuera. Y luego la última pregunta es, a vosotros como contactados, mm, ¿cómo hacéis vuestro día a día? ¿Que tenéis un trabajo normal? ¿Cómo os ha influido esto en lo que sería vuestra vida, ¿no? Cuando habláis de esto a vuestros hijos o vuestros hijos lo han comentado en el colegio, etcétera, porque al final, detrás de todo esto, hay personas que están en la sociedad, pues como podría decir Caterina, más escéptica. Entonces habrá gente que lo crea, habrá gente que como yo, pues bueno, para mí es una información nueva y no puedo contrastarla porque para mí es todo nuevo, pues escucho, intento entender desde mi punto de vista y asociarlo a lo que ya conozco. Entonces serían esas un poco mis tres preguntas. En resumen sería, ¿por qué a ciertas personas que a nivel social en nuestra sociedad actual y en nuestro tiempo no involucran ser personas, digamos, destacadas o que pudieran serlo? Si lo que se pretende es un cambio de conciencia, aunque hablando de este agrupación galáctica, pues parece ser un poco también como Juego de Tronos, que hay un poco de por aquí te quiero llevar y por aquí no, y un poco de manipulación social. Y después, ¿cómo esto afecta en la vida del contactado? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Carlo. Bueno, pues quedaos con la pregunta que ha hecho Carlo. Ahora, no sé si tú tienes algo diferente que decir, Moisés, o es una respuesta a esto. Bueno, es tu turno. Y después, Caterina. Muy bien, estupendo. Mira, yo también quería aprovechar para compartir un poco parte de la versión mía. Y entonces, desde mi versión, como os decía antes, desde niño siempre me ha interesado el tema y ha sido algo que me ha permitido moverme para buscar más preguntas, como nos ha pasado a muchos. Me gustaría explicar o resumir muy rápido lo que yo entiendo, para que la gente lo pueda entender de otra manera. Los que ya me conocéis, yo funciono desde la versión de que todo y todos somos energía. La energía simplemente tiene unas vibraciones determinadas, más altas y más bajas, pero todo sigue formando parte de lo mismo. En este caso, existe una dimensión física, que es la que estamos viviendo como seres humanos, no solo en el planeta Tierra, sino todo el universo físico conocido, pero también existen dimensiones de energías sutiles, que llamo yo, de energías de otro tipo de vibración. Entonces, aquí, cuando estamos hablando de contactados, lo interesante o para mí lo principal es saber qué seres son con los que estamos contactando. Entonces, tenemos que entender que en esas diferencias de vibración energética, todo pertenece a lo mismo, al ser todo. El bien y el mal no dejan de ser puntos de vista y conceptos, o interpretaciones de forma de actuar. Entonces eso va muy relacionado con la vibración y con la conciencia de cada ser. A ese nivel de esencia, de alma, de energía, todos somos el todo, por lo tanto, todos somos la luz, pero también la oscuridad, porque todo es lo mismo. Pero al ser la versión de estar viviendo supuestamente en cuerpos individuales, en este caso de los seres humanos, nos creemos estar separados. Entonces, en cada planeta y en cada dimensión, simplemente por la vibración de su propia energía, nos permite experimentar unas experiencias diferentes de las que se experimentarían en otro planeta o en otra dimensión energética. Por lo tanto, como decía Esmeralda, es muy importante entender que existen multitud y multitud y multitud de seres. Pero hay seres que no tienen un cuerpo físico, que simplemente son esa esencia energética. Y existen en las dimensiones de energía sutil, que digo yo, ¿no? Y luego están los seres que sí existen en el plano o en la dimensión física como nosotros,
no solo en este sistema solar, como decía el compañero, sino en todo lo que es el universo físico, que por lo tanto esos seres, al estar en el plano físico, sí que van a tener un cuerpo físico, pero aún así, dentro del mismo plano físico, hay diferencia, hay planos de energía que se le dice, por lo tanto, grados diferentes. Pueden haber cuerpos físicos más sólidos, como por ejemplo los nuestros, pero hay seres de cuerpo físico, pero de un cuerpo físico más blando, más sutil, porque su vibración es más elevada, ¿vale? Entender que vibración más elevada o más baja no es mejor ni peor. Simplemente nos permite experimentar unas circunstancias u otras. Y como no somos seres individuales, sino que somos parte de ese todo, es ese todo el que se está experimentando continuamente a través de supuestamente cada uno de nosotros. Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero también, no se trata de que hayan seres que se pongan en contacto concretamente con unas personas o con otras. Depende también del grado de evolución y de conciencia de cada persona o de cada ser. Entonces, hay formas distintas de ser conectados o contactados. Hasta hace muy poco, en la humanidad se está hablando y se le está preparando para aceptar que existen más seres, pero de momento solo se les está hablando de los seres físicos. Pero si nos vamos hace miles de años y a los años actuales, en todas las religiones nos están hablando de seres, que cada uno le pone su nombre y su etiqueta, que son seres energéticos. Los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos. Son seres que existen, pero en dimensiones de energía sutil. Como la energía resuena con la energía de su misma vibración, si vamos a contactar o nos van a contactar desde un nivel, de una dimensión de energía sutil, la conexión no puede ser desde un sentido físico, va a ser desde esa conexión energética. Entonces, ¿cómo será? Telepáticamente, o a través de esa meditación, o a través del sueño. Entonces podemos tener ese contacto que a día de hoy es muy normal hablar de la canalización. Cuando estamos canalizando, estamos recibiendo información de algún ser energético, así de sencillo. Y cuando hablamos de contactar con nuestro propio yo superior, al mismo tiempo existimos en todas las dimensiones. Mi propio yo superior está existiendo a la vez que yo existo en el plano físico, en el plano de energía sutil, pero al mismo tiempo estoy contactando. Y luego está la parte de conexión con los seres físicos, que será a la que estamos llegando. Desde mi versión no hay bien ni mal ni historia, simplemente es una evolución. Entonces, este planeta funciona de una manera para vivir unas experiencias determinadas. Sí, desde el punto de vista humano parece muy cruel tener que sufrir, tener que doler, pero al final simplemente es vivir una experiencia. Los que vamos entendiendo y avanzando, cosas que antes nos dolían, ahora no nos duelen. Cosas que antes nos hacían sufrir, ahora no nos hacen sufrir. Y eso mismo nos permite ese aprendizaje, por lo tanto evolucionamos. Entonces, como les decía para resumir, no se contacta con uno en concreto. Tú has hecho una evolución a lo mejor consciente o inconsciente, o como en tus vidas pasadas tú ya has hecho ese proceso, como semillas estelares que se nos dice, que para mí todos lo somos, pues se hace esa conexión telepática, se recibe, se canaliza. Pero por otro lado, y ya concluyendo con los círculos, para mí el tema de los círculos es algo que me ha llamado desde pequeñito. Pero no solo los círculos, sino las líneas de Nazca, toda la información de Perú, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy ya sabemos que seres extraterrestres, como les llamamos, serían todos los energéticos y los físicos. Pero refiriéndonos a los físicos, son seres que viven, sí, en otros mundos, en otros planetas, en otras constelaciones. Orión, Pleiades, Antártida, Antares, etcétera, etcétera. Ya han estado en la Tierra a un nivel físico, tenemos las pruebas en Egipto. Pero como el nivel de evolución de la humanidad no estaba en un nivel adecuado, ¿qué pasó? Que se les confundió con dioses. Hubieron seres extraterrestres que en esa situación también funcionaron desde un ego, vamos a decirle, o desde un sentirse dioses, y se crearon unas circunstancias, ni buenas ni malas. Aquello nos permitió experimentar otras cosas nuevas. Y para acabar, simplemente en mi opinión estamos evolucionando.
Entonces, el propio ser humano está llegando a estar preparado para aceptar que realmente no somos los únicos seres que vivimos en el universo, que viven más seres. Pero ese proceso hay que hacerlo poco a poco, porque imaginaos si hace 100 años de repente todo el cielo se llena de naves. Un caos, todos en el terror y en el miedo. Pero cada vez, ahora con los símbolos, ahora de vez en cuando con una nave, ahora de vez en cuando con una información, la mayoría de personas ya están abiertos a la posibilidad de que eso sea real. Por lo tanto, en la propia evolución del ser humano y del ser todo, incluye esto mismo. Así que cuando hablamos de contactados, y para acabar ya, hay muchos tipos de contactos, cada canalización es un contacto en sí. Entonces, la vida te cambia totalmente, o al menos en mi caso, como cambiará a toda la humanidad cuando realmente ya se confirme esto. ¿Por qué? Porque tu perspectiva y tu punto de vista cambian, no hay más. Eso es un cambio de conciencia, así de sencillo. Si yo tengo unas creencias determinadas, funcionaré de una forma determinada. Si mis creencias cambian, mi comportamiento también cambia. Entonces simplemente nos están preparando a la humanidad para ya dar ese salto evolutivo y formar parte o ser conscientes de que formamos parte de ese todo y de que existen muchísimos más seres en el universo físico y en el resto de las dimensiones. ¿Sí? Más o menos. Espero que haya quedado aclarado las preguntas. Gracias, Moisés. Y ya para que nos vea, por supuesto, en mi información. Nos quedan 2 minutitos. Ha hecho ahora era el turno de Caterina y también ha hecho una pregunta Carlos. Carlos, ¿lo puedes escribir otra vez? Que no lo he leído del todo. Que si esa preparación no sería una manipulación. Ah, vale. Habéis oído. Si esa preparación que estamos recibiendo para alcanzar un nivel evolutivo superior no puede que sea una manipulación. Esa es la pregunta de Carlos. Nos queda 1 minuto y medio. No sé si contestas tú, Moisés, o sí, ya termina tú y a la vuelta empezamos con Ekaterina. Exacto. Mi versión es que todo es parte de la evolución. Entonces, cuando uno entiende que es el todo mismo y coge su propio poder, tu propio poder es entender que tú eres dueño de tus propias decisiones, punto. Tú al final siempre decides. Tú eres libre de creer una información o de creer otra. Tú eres libre de funcionar de una manera o de funcionar de otra. En este mundo, de momento, se ha funcionado desde obligarnos, desde martirizarnos, desde no sé qué, sí, pero aún así siempre hemos sido libres de no hacer algo. Simplemente hemos tenido miedo de la consecuencia. Si yo no lo hago, me torturas. Si no lo hago, me matas. Sí, pero al final la decisión siempre es la nuestra. Entonces, hay mucha información, podríamos decir, que nos quieren confundir. Sí, yo no digo que no, pero lo que intento compartir y explicar es que eso es parte del mismo proceso. El que evoluciona y el que lo entiende de otra manera ya no está en esa matriz, ya no está en esa tesitura de hacer el caso si yo no siento hacer el caso. Entonces yo decido y cojo mi poder. Ajá. ¿Sí? Gracias, Moisés. Pues vamos queda menos de 1 minuto, o sea que en nada va a terminarse este segundo programa y vamos a por el tercero. Y empezará hablando de Caterina y después Carlos. Aquí estamos de nuevo. Bueno, sí, aquí estamos de nuevo y escuchando a Esmeralda, se me ha formulado una pregunta bastante curiosa y me gustaría que me responda ella o el resto también, por supuesto que sí. Vosotros que os consideráis ser semillas estelares, ¿vale? Quiero oír vuestra opinión sobre qué es lo que pasa más allá de la vida, o sea, del momento cuando el ser humano muere, fallece, cuando ya se termina esta vida terrestre, digamos, humana. A ver, ¿por qué lo pregunto? Porque yo llevo en la investigación de los
fenómenos anómalos más de 10 años a fecha de hoy en día. He colaborado con policías, he colaborado con militares, he colaborado con muchísima gente, he sido testigo de diferentes fenómenos muy interesantes y pues mi pregunta, según mi punto de vista, yo puedo tener mi punto de vista que lo dejamos aparte porque es otro tema de debate, pero según vuestro punto de vista como semillas estelares, ¿no? Lo que declaráis ser, ¿qué es lo que pasa si el alma existe, si el alma al morir el ser humano se desprende del cuerpo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que le ocurre al alma de un ser humano normal y corriente, al alma, por ejemplo, de una persona beata, digamos, en términos de que podríamos acercar a la santidad, ¿no? Santidad de forma de vida, y qué le pasaría, por ejemplo, a un asesino en serie, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, según vosotros, más que nada me gustaría, como yo dije, escucharle a Esmeralda, como ella se declara ser semilla estelar y que está, pues precisamente forma parte de este conglomerado de las formaciones, ¿no? Digamos, extraterrestres. Según ella, ¿qué es lo que pasa? Muchas gracias y por favor, adelante. Gracias, Ekaterina. Bueno, hiciste una pregunta, Ekaterina, enorme. Voy a tratar de resumirlo. En sí, Discúlpame, Esmeralda. Estaba Carlos después de que ¿querés? había levantado la mano. Dale, dale. Pero nos quedamos con que después le contestas tú a Ekaterina. Gracias, Esmeralda. Pues, Carlos, cuando quieras. Esto es un poco a lo que comentaba Moisés, de que nosotros al final decidimos, bueno, ¿cuándo decidimos? Porque cuando esto ya viene a un tema sociológico, del cual pues yo vivo de eso, ¿no? Entonces, en cualquier sociedad nosotros funcionamos con un aprendizaje, o sea, no podemos elegir. Realmente, desde pequeños, tu papá te enseña una serie de pasos que tú das en la vida y cómo comportarte en esos pasos. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que tiene un bebé y hace poco han recibido una visita de un familiar que tiene otro bebé. Este familiar educa a su nena de una manera que, por ejemplo, cuando hace algo mal, pues su mamá pues, le da un pequeño golpe. No es un golpe duro, no es un golpe que podamos entender, pero es una manera de enseñarle que está mal a ese bebé lo que hace. Sin embargo, el hijo de mi amigo nunca había visto ese comportamiento y de repente también empieza a pegar a ese otro bebé porque está siendo... está viendo un ejemplo de algo que él ni siquiera ha recibido. Entonces, no hay una elección siempre. Nosotros venimos con un condicionamiento de aprendizaje. Hay un condicionamiento muy cercano, principal que la familia, es el entorno cercano, y luego un entorno social. También venimos con un condicionamiento en los últimos años por de las redes, la manipulación mediática, etcétera, etcétera. Yo no sé si viene esto de más allá, de más acá, pero sí estamos muy condicionados. Entonces, al final, cuando uno piensa, esto lo decido yo o lo deciden las circunstancias que me han llevado a estar aquí, porque yo, ese pensamiento de decisión, he leído bastante el libro, sobre todo alguno de algún preso en Auschwitz, él tenía la decisión de sobrevivir, pero no sabía si iba a poder sobrevivir. Entonces, una cosa es cómo tú te sientes frente a la adversidad o frente a una situación, y otra cosa es lo que tú puedes elegir. Como tú bien has dicho, a veces se elige por miedo o por coacción, porque al final eso te puede llevar a la muerte. Nuestro instinto pues es de supervivencia. Entonces, cuando hablas de evolución, el aprendizaje social no es una evolución, es una condición. Y eso quería comentarlo porque cuando uno evoluciona, nunca va a evolucionar en un entorno libre. No somos plantas que estamos ahí en Marte, que nada nos toca ni nos afecta y evolucionamos por nuestro propio ser o identidad. Evolucionamos condicionados. Entonces, si todas estas sociedades del espacio, etcétera, yo no las conozco, hoy era mi primera noticia, pero suponiendo que están ahí, ¿quién te dice a ti que esto no nos está condicionando para un interés de ellos?
por el mero hecho de que, como nosotros quizás no tengamos ese nivel de aprendizaje, de años de experiencia, pues estamos siendo iluminados o cegados porque, wow, tienen naves espaciales y ahora me dicen que tengo que hacer esto, pues si ellos lo dicen van a ser así. Imagínate los tíos estos que llegaron a América, bajaron del caballo y le dijeron a los otros, dame el oro, y los otros, hostia, pues estos tienen caballos, yo esto no lo he visto en la vida, ahora son dioses. Y si fuera tan sencillo como alguien como tú, que simplemente tienen, pues no sé, 5.000 años de ventaja tecnológica y sociológica y nos están manipulando, me pongo en esa tesitura. ¿Tú crees que eso sería parte de esa evolución? ¿Crees que podemos decidir? ¿O crees que estamos siendo coaccionados? Gracias, Carlos. Es tu turno, Esmeralda. Después Moisés y luego Aris. Bueno, aquí voy a ir contestando un poco a Carlos y lo que Ekaterina también preguntó. Porque es que está todo totalmente relacionado. Y Moisés muy bien lo explicó, muy bien, de hecho. El punto central de todo esto tiene que ver con la conciencia. De hecho, es la conciencia, es nuestro tránsito como seres conscientes. Eso es. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros nos quedamos en lo que llamamos condicionamiento y funcionamos ahí culpando a alguien más de nuestras circunstancias, ¿sí? Estamos dentro de un tramo de existencia en el tránsito consciente que hace que todavía como un bebé creamos que todo lo que somos y lo que ocurre es culpa de algo afuera, ¿sí? Es nuestra conciencia todavía, uno diría, inmadura en ese proceso. Cuando nuestra conciencia se sigue expandiendo, luego nos liberamos de todo eso, porque nos empezamos a dar cuenta de nuestra parte en eso, ¿sí? Nos empezamos a comprometer al darnos cuenta de cómo nosotros participamos en todo esto, ¿sí? Y logramos trascender todo eso que hasta ese minuto nos parecía terrible. Oh, la muerte, me voy a morir. Entonces, más importante evitar morir y hacer lo que haya que hacer. Me pincho, me tiro, me mato a alguien, lo que sea. Hago lo que haya que hacer. Porque yo no quiero morir, se me acaba todo si me muero. Entonces, empezando a comprender lo que somos realmente, cómo la conciencia trasciende todas las formas de existencia, ¿sí? Y es nuestro vehículo que nos conecta con todas nuestras existencias. Y por eso hablo yo del alma, que en realidad es como el vehículo que nos lleva, es como el cuerpo de esa conciencia, ¿sí? Entonces, si nos paramos ahí, extraterrestre, no extraterrestre, del color que sea, humano, la forma, el planeta que sea, cercano al sol que sea, da lo mismo. Eso es lo que yo llamo la existencia en la manifestación, ¿sí? Estoy aquí, estoy experimentando y me estoy desenvolviendo. Por eso nosotros pasamos de hablar de evolución, darwinismo, ¿sí? Que es bajo un condicionamiento, ¿sí? A empezar a hablar de desenrollo. Esa es la palabra que yo utilizo, porque para este siguiente estadio de conciencia la palabra es desenrollo. No es más evolución, es desenrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Se invierte. En la evolución, ¿sí? Es como todo ocurre afuera y yo tengo que adaptarme, tengo que transformarme para seguir estando, ¿sí? En el desenrollo es a la inversa. Yo tengo en mí y tengo que expresar eso que tengo en mí, ¿sí? Estando. Acepto el desafío, cada desafío, y yo muestro lo que ya está en mí. De alguna manera, eso estaba dentro de nuestra concepción de evolución, pero no lo lográbamos entender. Es desenrollo. Si ustedes ven las plantitas, primero están envueltas, la semilla está todo envuelto, está todo metido, compactado. Y luego empieza a abrirse, se abre, se desenrolla. Es un código enrollado como un papiro, es un papelito, todo está ahí. ¿Sí? En el ADN, lo tenemos todo ahí. Ok, ¿y qué expresamos? Por eso ahora se habla de epigenética. ¿Ven? Si comprenden, si investigan lo que es epigenética, que de hecho es el campo ahora donde más se está invirtiendo, estos grandes laboratorios y demás, es justamente porque
eso es el territorio sobre el que nosotros nos expandimos. Exactamente. Tenemos esa, digamos, lenguaje a través del cual nosotros podemos decir. De esa manera. Entonces, ¿qué ocurre con el alma cuando salimos? ¿Sí? Porque entonces no pasa nada, desencarnamos, dejamos este cuerpo. ¿Quién muere? Este cuerpo. Eso es lo que pasa, simplemente voy a dejar este cuerpo. Pero sigo estando, porque hay otras formas más ligeras de vehículos, ¿sí? Yo habito otros cuerpos más ligeros que me permiten seguir de largo, seguir experimentando. Entonces, ¿y por qué es tan importante este tema de cómo yo habito mi conciencia, hasta donde yo llevo mi conciencia? Porque en la medida que yo voy habitando esta conciencia, yo puedo, digamos, ir más allá. ¿Qué quiere decir? Que cuando salgo de este cuerpo no me quedo tanto tiempo divagando por acá, dando vueltas, acercándome a otros seres y tratando de vivir de ellos, que es algo que igual hacemos estando en la carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ocurre? No van a ver ese santo que los otros siguen, ¿sí? De pronto no se va a aparecer de esa persona, de esa manera un guía, ¿sí? O puede aparecerse en un cuerpo de luz simplemente, o puede no ver a nadie, ver una luz, sentir una luz, y no se va a dar cuenta que se va a estar nutriendo de esa luz, se va a seguir sintiendo solo el ser, porque no logró habitarse estando vivo, encarnado, ¿sí? Comprendiendo esto que trasciende. Entonces, cuando sale, va a seguir teniendo el mismo problema, los mismos traumas, las mismas sensaciones. Entonces, eso es algo que es aquí y ahora que nosotros podemos trabajar para cuando desencarnamos, no seguimos habitándonos todavía aquí, entre los que están en la carne, sintiéndonos perdidos, desorientados. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que naturalmente ocurre para quienes sí trabajan en la carne? Esto es que cuando salen, ellos siguen y van a lo que yo llamo otros cielos, trascienden cielos. Y esto es un sistema esférico, nosotros estamos en un sistema multicapas, porque la vida es multicapas, y vivimos, imagínense en el centro de la cebolla. Entonces están todas estas capas que son cielos. Son, uno diría, escalas de conciencia. Entonces, si yo, estando encarnado, o incluso desencarnado, porque también seguimos avanzando, pero digamos, es mucho más intensivo en la carne. Entonces, cuando yo desencarno, simplemente voy a seguir hasta donde el horizonte me alcanza, de conciencia, pero en un vehículo más liviano. Eso es lo que ocurre. Y ahí hay otras formas de vida. De hecho, las mismas formas de vida que conocemos aquí, pero en cuerpos livianos. Pero me refiero, hay más vida. Hay más vida. Y luego en otro cielo y en otro cielo. Siempre hay más vida porque hay vida en todos lados. Tal como decía Moisés, absolutamente todo es vida. Absolutamente todo es una materia, una materialidad. Hay materialidad para la vida. Así es como funciona. Entonces, si es un asesino, lo que va a pasar es que se va a quedar más pegado aquí cuando desencarne. Va a desencarnar, pero no va a sentir ir a ningún lado más que quedarse aquí entre lo que inmediatamente conoce, además de que lo que ha causado lo va a estar llamando a que él termine de cerrar la historia, el circuito de lo que aquí él causó, con lo que aquí él se conectó y con una intensidad emocional profunda, porque son las intensidades emocionales las que nos atraen los unos a los otros. ¿Sí? Si nosotros habitamos la emoción, luego podemos ir hacia el sentimiento. O sea, son formas más complejas de energía, más vastas, más inmensas. ¿Sí? Y lo que se trata es habitar en conciencia estos motores de energía, que son nuestros vehículos, son los que nos conectan, nos llevan a entrelazarnos álmicamente, aquí y en otros lados, seamos extraterrestres o lo que seamos. ¿Sí? Bueno, esto es un poco tratando de contestar un poco de todo. Gracias. Muchísimas gracias, Esmeralda. Había levantado la mano Moisés. Después Adis, bueno, y seguimos. Ahora Moisés. Bien, intentaré resumir para no acaparar. Mira, Carlos y compañía, para empezar, yo estoy compartiendo muchos vídeos con Desde el Corazón precisamente para esto, para compartir con el público la información con la que yo funciono. Por supuesto, el entorno, claro que nos influye, pero cuando tú lo entiendes
desde la versión de la energía, te das cuenta que, como os decía, la energía simplemente es energía e información. Y eso genera una vibración determinada. Punto. Eso te hace entender que tú no naces donde naces por casualidad. Y ya no digo solo en tu familia, en tu ciudad, en tu país. Si tú naces en un país en guerra, por lo tanto tus circunstancias serán distintas que si naces en un país en paz. Si tú naces en una familia donde hay violencia, donde hay disfunciones, tú vas a funcionar de una forma distinta que si naces en una familia donde hay amor y cariño. Pero precisamente para que podamos vivir las experiencias que nos tocan vivir como alma, que es lo que nos hace evolucionar, o la palabra esa rara que ha dicho la compañera, que me da igual la etiqueta o la palabra que le pongamos, simplemente es una elevación de conciencia, porque la propia conciencia es energía. Es cuando empiezas a darte cuenta que sí, que realmente tú tienes la decisión siempre, pero por supuesto, para eso has tenido que hacer un proceso. Y precisamente ese propio proceso es el que te acaba llevando a entender que como ser de energía que tú eres, que yo soy, que todos somos, tenemos también ese poder y esas capacidades del ser todo. Por lo tanto, somos co-creadores de nuestra propia existencia y vida. Si yo cambio la información que hay en mí, estoy cambiando la vibración de energía que hay en mí. Entonces, las resonancias, las circunstancias que llegan a mí también van a cambiar. Pero para que cambien, primero he de cambiar lo que hay en mí. Para yo cambiar lo que hay en mí, primero he de experimentar lo que me toca experimentar. Porque es muy fácil decir de palabras que yo ya lo he aprendido o que yo ya lo he superado. Pero luego se trata de experimentar esa situación y digamos, la llave es el saber gestionar. Al final, el objetivo, como yo lo entiendo, es estar en ese amor y sabiduría que realmente somos. Es la elevación de la vibración de energía. ¿Vale? Espero más o menos haber resumido. Por supuesto, todo es un proceso. Entonces sí, hay etapas en las que parece que no podemos elegir, que estamos condicionados. Pero cuando tú avanzas en el proceso, es cuando realmente, y como decía Medalla, cuando aprendes a dejar de culpar a lo de fuera y a dar poder a lo de fuera y coger el poder en ti, darte cuenta que dependiendo cómo tú tengas tus creencias, como tú tengas tus pensamientos, van a ser como sean tus actos. Y depende de tus actos, van a ser unas consecuencias u otras. Si tú haces tu cambio, el cambio también se da fuera. Como nos decía Jesús, Buda y Einstein, no se trata de cambiar el mundo, se trata de cambiar tu mundo. Al cambiar tu mundo interno, va cambiando la resonancia o lo que co-creas, como lo quieras llamar, ¿vale? Y eso nos permite ese proceso, ¿vale? Sin alargarme mucho y para responder un poquito sencillamente a la compañera. Te digo lo mismo, hay muchos vídeos grabados míos y de muchos compañeros que explican muchas cosas de estas. La información que yo tengo, que como seres de energía que somos, ese alma, esa esencia, como le queráis llamar, solo son palabras y etiquetas, por supuesto tiene una vibración determinada. Cuando vas y, digamos, coges creación en el plano físico, en este planeta o en el que sea, vas a experimentar también unas circunstancias y experiencias, como decíamos antes, las que tocan por resonancia. Entonces, dependiendo cómo tú interpretas esa información, te va a afectar de una manera o de otra. Si a ti te afecta de una manera, podríamos decir, negativa, me está causando dolor, sufrimiento, mi vibración y mi información que queda grabada en mi alma va a ser de esa vibración, ni mejor ni peor de esa. Sin embargo, si yo lo entiendo de una forma distinta y, como decíamos, algo que antes me estaba molestando, me hacía sentirme mal, ahora ya no me genera ningún problema, mi vibración es otra. Por lo tanto, cuando fallecemos, y esto te lo digo desde mi experiencia, porque una de mis terapias es, podríamos decir, limpiar lugares y hacer sanaciones a personas, yo, digamos, ayudo a almas, a seres, a traspasar dimensiones. La información que yo tengo es que simplemente ese alma, como te digo, se le genera una información, energía, vibración. Y entonces va a marchar a la dimensión adecuada que esté en resonancia con su propia nueva vibración. ¿Vale? Esto en el resto del universo. Pero en este planeta en concreto, este planeta funciona de una forma determinada. Y no ha sido por crueldad, ha sido porque así se decide. No lo decide algún ser, ¿eh?
lo decide el ser todo. Entonces, en este planeta se le dice que es un planeta de colegio, ¿no? De aprendizaje. Entonces hay mezcladas muchas razas, pero al mismo tiempo muchos grados distintos de vibraciones. Eso nos permite, como os digo, hacer todas esas vivencias. Pero, en este caso, digamos, como caso especial, como una nueva prueba, como una nueva experiencia, hay unos contratos de alma, como decía Esmeralda, ¿no? En el que tú, digamos, estás de acuerdo en que si decides encarnar en este planeta, el acuerdo es que tú tienes que hacer tu proceso total de coger conciencia de que no eres un ser individual y un ser humano, de que realmente eres un ser de energía. Porque en este planeta precisamente hay estas vibraciones que nos van a permitir experimentar el miedo, la crueldad, la culpabilidad y sobre todo y más importante, una experiencia única en el plano físico es creer que realmente yo soy un ser separado del todo y de todos. Tú como ser de energía, como alma, no puedes experimentar en esa sensación en ninguna otra dimensión, porque en el resto de dimensiones y la mayoría del resto de seres que existen en el universo físico ya son conscientes de esta parte, de que realmente forman parte del todo. Pero es en este planeta donde todavía no se cree así. ¿Por qué? Porque ha sido otra experimentación más. Al menos así me lo explicaba mi guía cuando yo en su momento le decía que no entendía por qué habían guerras, por qué había crueldad. Y él solo me explicaba esto. Solo es el punto de vista con el que tú lo vives. Por supuesto, no digo que esté de acuerdo con el sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero de esa manera, ese ser que lo está viviendo tiene la posibilidad de hacer su proceso, de experimentarlo de una forma distinta. En consecuencia, y para acabar, entonces la información que yo tengo es que en este planeta existe lo que se llama una barrera energética. Y esto también nos lo decían en Egipto. En Egipto explicaban que estaba el dios de la muerte y que cuando tú morías, ¿no? La barca aquella famosa, te ponían las monedas para empezar para pagar al barquero, ¿no? Pero luego el barquero tenía una balanza donde supuestamente se ponía tu corazón y en la otra se ponía una pluma. Si tu corazón pesaba más que la pluma, no te pasaba a la otra orilla. ¿Qué quiere decir la otra orilla? Ese paso de dimensión. Entonces, en este caso, la barrera energética lo que hace es que si la persona humana en su vida lo ha vivido de esa manera y le ha quedado una energía de baja vibración, sufrimiento, miedo, rencor, etcétera, etcétera, su vibración no le va a permitir traspasar la barrera energética y lo que hace es rebotar y reencarnar en otra vida humana. ¿Para qué? Simplemente para seguir experimentando hasta llegar al punto de coger conciencia, porque el despertar es coger conciencia de que no solo uno, sino que todos somos seres de energía. Por lo tanto, una vez que coges esa conciencia, tu propia vibración sube y entonces es como que ya puedes traspasar la barrera. ¿Para qué? Para volver a la dimensión adecuada en la que tu alma vibra. Pero todavía hay un punto más y acabo. Desde el punto de vista humano y nuestra mente no somos capaces de entender que es que no somos ese ser individual que vamos aquí, vamos allá, que es que realmente estamos existiendo al mismo tiempo en todas las dimensiones existentes, porque somos seres que de un mismo ser es como que se crea una subdivisión de seres, de esos seres se crean subdivisión de seres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso todos somos lo mismo y estamos unidos. No sé si me he explicado bien, pero como os digo, tampoco puedo extenderme más en el programa, pero hay muchos vídeos que mi intención es explicar un poquito todo esto. Por supuesto, luego cada uno es libre de sus creencias, pero a mí, para lo que me ha servido, es para cambiar una información que había en mí, un sufrimiento, un estar viviendo una vida desde la amargura, desde estar sufriéndola precisamente, para pasar a experimentar una vida de otra manera, la mayoría del tiempo en paz, en amor y en felicidad. Entonces, para mí por eso es súper importante compartir esa información. No pido que me creáis, simplemente que
probéis y la pongáis en práctica. Y no la mía, si no os vale la mía, buscad la información que os valga, pero no estamos aquí para seguir sufriendo. Ha sido una etapa, pero ya está llegando al punto de ese despertar tan famoso, precisamente es esto. Es ir dándonos cuenta de que al final hay otras opciones. Y cuando coges esa conciencia, realmente coges tu poder. Y entonces ya, para empezar, ya no se te va a dar según qué situación que te vayan a obligar. ¿Por qué? Porque tú ya no estás en esa vibración. Parece imposible, pero es así. Yo tenía en un curso que daba una chica que, hostia, pues eso de, tú puedes ir andando por una calle y hay una persona allí que por lo que sea está pegando a todo el que pasa, pero tú pasas y a ti no te pega. ¿Es así? ¿Es casualidad? No, a nivel energético nada es casualidad. O el ejemplo de que se estrella en un avión, hay no sé cuántos cientos de pasajeros, pero uno sobrevive. Es que la suerte estaba de su parte. No, es que no era su momento. Simplemente. Entonces, entendiéndolo desde el lado energético, todo nuestro concepto cambia. Y realmente todo ese valor que le damos a lo negativo también vale. Y ya para acabar, que se me olvidaba incluso, ¿qué pasa cuando uno fallece y es un asesino? ¿Qué pasa cuando uno fallece y se ha suicidado? Todo eso es información que nos han metido las religiones también para seguir machacándonos. Al final tenemos tal poder que depende de nuestra propia creencia. Si yo hago un acto que para mí no tiene ningún significado negativo, a mí no me va a afectar negativamente. No quiero decir que sea adecuado ni que lo excuse, entenderme bien. Pero dentro del plan, vamos a llamarlo, a veces hay un ser que tiene que marchar y de alguna forma se tendrá que marchar. Si no marcha de viejo, pues o tiene un accidente o alguien lo mata. Entonces, mi yo superior me explicaba, esto es un gran teatro, cada uno estáis haciendo la obra que os toca. Y por supuesto, como le decía Carlos, no estamos actuando conscientemente. Esa información está en el inconsciente. Nuestra labor es precisamente eso, entenderlo y trabajar la información del inconsciente para pasarlo al consciente. De esta manera, estamos despertando, estamos cogiendo conciencia. Y cuando entiendes que cada uno hace su función cuando toca, de la forma que toca, ya no hay buenos, ya no hay malos, ya no hay culpables. Si el otro no hace una situación que a mí me está generando un dolor o un malestar, yo no puedo entender y aceptar que ese malestar está en mí y no puedo buscar la información raíz que me lo genera y no la puedo transformar. Por lo tanto, sigo en la vibración de ese bloqueo, de esa culpabilidad. Y no es el miedo en sí, es la culpabilidad y el pensamiento de creer que estamos separados con la unión de la emoción de ese miedo. Más o menos, pero como os digo, serían muy extendidos para hablar. Muchísimas gracias, Moisés. Gracias. Nos quedan 10 minutos y hay manos levantadas un montón. Ahora hablas tú, Alice, pero tenemos a Caterina, luego a Ani, luego a Bernardo. Isa, Trataré de... Perdón, Ana. Disculpadme, por favor, un momentillo. A ver, Isa, necesito los 3 últimos minutillos del programa antes de terminar. Vale, claro. Necesito que me lo pase, corazón, ¿vale? Claro, claro. Porque quiero decir un par de cosillas, los últimos 3 minutillos. Sí. Claro, claro. A ti, cariño. Yo de lo que quiero comentar, de que está bien, es parte de la conciencia, el despertar, toda esta proyección que estamos viendo y presentando, porque en algún momento nosotros tenemos ya esa conciencia, ¿no? Ya despiertos, ya estamos despiertos. ¿Por qué? Porque estamos ya viviendo otros momentos, otras cosas, estamos en un centro que tenemos, nos hemos centrado en nuestra energía y saber qué es bueno, qué es malo, ya no tenemos esa opción. Pero a través del tiempo, de que he tenido oportunidad de conocer muchas personas no tienen ni la menor idea ni la intención de tomar otro camino y perdonarse, perdonar o cambiar o concientizar, o sea, no. Aunque se les esté hablando de todo esto, vean la información, pero todos creo que tenemos la oportunidad de ir creciendo, siempre y cuando lo quieran, de ir creciendo, ir desarrollando todo esto de lo que hemos estado hablando, de que afortunadamente han estado comentando, pero no hay una forma ni una fórmula para que las personas que somos individuales, una energía individual, un alma individual, un mundito individual, estemos todos coordinados para despertar.
Unos despiertan antes, otros después, otros nunca despiertan. Cuando llegan a trascender o morir, ¿qué pasa? Bueno, están ahí atorados limpiando toda esa energía para ver cuándo les toca otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque recogen todo lo que es durante toda su vida, cuando no reconocen el daño que están causando a otras personas y que dejan daños. A mí en mi experiencia he visto personas que puede ser una familia grande y solo uno empieza a hacer un cambio de energía, de aceptar que hay otras cosas, que existen extraterrestres, que la energía, que si nadie me es culpable, solo yo, etcétera, etcétera. Y entonces lo tratan como loco, como que no sirve, como que ya no está en lo que debe y lo empiezan a hacer a un lado. ¿Qué pasa con esa persona? Pues se siente solo y muchas veces bloquean el crecimiento porque a veces hay una dependencia de familiar y no pueden encontrarse a sí mismos solos. Pero hay una fortuna muy grande. Cuando encuentran grupos como cada uno de ustedes, o sus blogs o sus canales, van creciendo y se van desarrollando ya de otra forma, sin importar de lo que pase con la familia. Que más quisiera tener el contacto con la familia y poder decir, es que, fíjate que existe yo vi esto, yo vi aquello, ¿no? No se da todo como uno quisiera que fuera todo un despertar. De lo que yo creo que está pasando, que el despertar está muy lento, aunque se deja programada de alguna forma a las personas para que sigan desarrollándose en el momento que tenga que desarrollar. Habrá gente que le dé tiempo a otra persona que no le dé tiempo, pero cada uno de esa persona que somos individuales tendrá que pensar. Lo de la guerra estoy muy de acuerdo, Moisés. Cada quien decide. Al momento de que reencarnamos, por eso decidimos en dónde vamos a estar. Que si con la familia que hemos decidido llegar, si esa familia me va a dar lo necesario o yo voy a educar. En todos estos eventos, desgraciadamente, de guerras, todas las personas que están ahí participando y los que no participan como víctimas son parte de todo lo que ellos quieren vivir y lo que decidieron vivir. Desgraciadamente es muy doloroso, sí, porque decir cómo es posible que se acepte, ¿no? De las guerras, en el plan que yo manejo con Yolaris, no se pueden intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío y ellos deciden qué hacer. Lo que sí han estado interviniendo son con las plantas nucleares, ahí sí, están interviniendo para detener un poco el efecto dominó que sería la guerra nuclear, ¿no? Son cosas que se van juntando y hay gente que comprende de una forma y de otra forma. Tan solo un libro que pueden escoger para poderse adentrar un poco en mundos diferentes, quizás no sea su momento de leerlo. Lo guardan con el tiempo, vuelven a ocupar el libro y ya como que hay más información que les checa y les graba. Ya cuando están en un nivel mucho más alto, la situación ya cambia, porque pueden estar decidiendo qué persona escuchar, qué no, qué les late, qué no les late, porque todo vamos en base a energía, ¿no? La energía, qué es lo que me lleva, qué es lo que me trae, para poderme nutrir a lo que yo quiero y más adelante poder crecer como debo de crecer. Todos llevamos un punto de partida, pero no todos en la misma llegada, aunque estemos programados para llegar a un punto todos que sería el despertar. ¿Qué pasa con todas esas almas al momento de que parten? Ya se dan cuenta que algo les pasó. Limpian, regresan y vuelven otra vez, ¿no? Ir nutriéndose nuevamente a un nuevo mundo, a una nueva vida y volver a completar todo lo que están esperando. El registro que tiene uno de familia, sí es posible de que a veces nos bloquee si somos muy dependientes. Cuando entras en todo este mundo, te vuelves muy independiente y respetar las ideas de cada persona, de cada ser, de cada familia, que decidan lo que quieran. Inclusive te puedes quedar solo de todo, pero tú firme en tu decisión, porque estás aprendiendo y estás decidiendo otras cosas que quizás no te comprenden o te estén desmereciendo con otros calificativos, ¿no?
Pero yo creo que esa es la parte más importante de poder comprender, aceptar a cada persona y decidir cuando ellos, cada ser, cada es único y decidir cuándo crecer y cuándo no crecer. Como tú le puedes manejar a las personas, no es posible. Mande. Discúlpame, cariño. Es que Ani quería los últimos 3 minutos. Los 3 minutos. Y quedan 2:40. Algún día podemos ampliar, no te preocupes. Quedan 2:40. Ani. Bueno, perdón, un segundo. Yolaris, que no he dicho nada. Gracias. Pues nada, yo creo que faltando minuto 40 para terminar, pues prácticamente es, a ver, darle gracias a todos los que estáis aquí hoy en esta noche. Ha sido muy, 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 muy interesante. Ha faltado tiempo, la verdad. Yo me hubiera quedado 1 hora y pico más, la verdad. Me hubiera hecho un Zoom, otro Zoom. Pero bueno, dice que lo bueno y breve para otra ocasión. bueno. Exacto. Eso es una de las cosillas que voy a decir. Porque, a ver, vamos a dar vacaciones ya desde el corazón. Decirle a todas las personas que nos ven, que nos siguen, que muchísimas gracias por este año y medio ininterrumpido. Es la primera vez que nos tomamos unas vacaciones. Ha sido un no parar. Y bueno, yo creo que nos lo merecemos. Nos merecemos el mes de agosto, ¿verdad, Isa, cariño? Así que nos vamos a descansar en este mesecillo de agosto. Muchísimas gracias a todos los que nos veis. Muchas gracias a los que colaboráis, Moisés, Esmeralda, Adi, Bernardo, todos los que colaboráis con nosotros siempre que nos necesitamos. Y bueno, me gustaría dejar por ahí la propuesta de que, ¿qué tal un contactado una vez al mes a partir de septiembre? Pensarlo, a ver lo que me decís. Por mí, perfecto. Está bien, cuando tú decidas. Pues nada, ya si queréis decir cada uno un poquito antes de irse. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que hemos compartido hoy muy buena información. Todos aprendemos. Así es, muchas gracias a todos, fue realmente un gusto estar aquí y bueno, a disposición. Gracias, igualmente. Muchas gracias a todos también. Me faltó otro Zoom más de otros 45 minutitos. Bueno, pero nos vemos a la vuelta de las vacaciones, espero que sí. Que tengáis todos un estupendo verano, que descanséis